Acuario y Géminis. Dos signos del zodiaco que parecen hechos el uno para el otro. Intelectuales, curiosos, libres. Pero, ¿es realmente así de perfecto? Dicen que cuando estos dos se encuentran, la conexión es inmediata. Que pueden pasar horas hablando sin aburrirse. Que su energía es tan parecida, que es imposible separarlos. Pero, ¿qué pasa cuando las diferencias empiezan a aparecer? ¿Cuando uno quiere quedarse en casa y el otro salir de fiesta? ¿Cuando el coqueteo inocente de Géminis despierta los celos dormidos de Acuario? ¿Será que esta pareja es una bomba de tiempo? ¿O una historia de amor que puede durar toda la vida? En este video vamos a descubrir qué tan compatibles son realmente estos dos signos. Lo bueno, lo difícil, lo intenso y lo inolvidable de esta combinación. Te contaré por qué pueden ser el alma gemela del zodiaco. Y también lo que deben evitar para no romperse el corazón. Además, veremos qué es lo que realmente une a estos dos signos. Y qué podrían aprender el uno del otro para mantener la chispa encendida. Si eres Géminis, Acuario, o te interesa alguien de esos signos, quédate, porque esto te va a interesar. Y tal vez te sorprenda. Cuando Acuario y Géminis se conocen, la conexión es casi mágica. Hay una chispa mental inmediata. Como si ambos dijeran al mismo tiempo, por fin alguien que me entiende. Los dos son signos de aire, y eso se nota desde el primer momento. Fluyen en la conversación como si se conocieran de toda la vida. Pueden hablar de ciencia, memes, filosofía, teorías conspirativas o el horóscopo del mes. Y nunca se aburren. Lo fascinante es que no se atraen solo por el físico, aunque también se enamoran de la mente del otro. Se seducen con ideas, con frases ingeniosas, con silencios cómplices. Y eso los vuelve adictivos. Acuario se siente cómodo con Géminis porque puede ser auténtico, sin filtros, sin juicios. Puede decir lo que piensa sin miedo. Y Géminis adora a Acuario porque es diferente, original, nada predecible, un misterio brillante. Para Géminis, Acuario es como un enigma que siempre quiere resolver. Y para Acuario, Géminis es un torbellino de creatividad, que nunca deja de sorprender. En el inicio de su relación, pueden pasar noches enteras hablando de todo y nada. Esas conversaciones eternas, entre risas, datos curiosos y teorías locas, son su forma de enamorarse. Ambos sienten que han encontrado un compañero de aventuras mentales. Alguien con quien no solo pueden hablar, sino también imaginar, crear, soñar. Aquí no se trata de quien da el primer paso. Se trata de que, cuando se encuentran, los dos pisan fuerte, al mismo tiempo. Y desde ahí, empieza una historia que puede ser inolvidable. Aunque Acuario y Géminis comparten muchas similitudes, es en sus diferencias donde realmente empieza la magia. Y también, los pequeños choques. Géminis es sociable por naturaleza. Le encanta hablar, conocer gente nueva, salir, experimentar. Puede tener 3 planes en una misma noche y decir sí a todos. Y si en el camino conoce a alguien con una historia curiosa, mejor todavía. Acuario, en cambio, es más selectivo. Sí, también es social, pero a su manera. Prefiere pocas personas, pero interesantes. Puede pasar horas solo, investigando, creando, o simplemente, en silencio. Ahí comienza una de sus primeras diferencias. Géminis busca estímulo externo. Acuario lo encuentra dentro de sí mismo. En cuanto a las conversaciones, también se nota. Géminis ama el cotilleo, las anécdotas graciosas, las historias que parecen sacadas de una serie de televisión. Le gusta saber un poco de todo, desde lo trivial hasta lo profundo. Se ríe de lo absurdo, se interesa por lo nuevo. Y quiere saber lo que pasa, aunque no le afecte directamente. Acuario, por su parte, busca sentido. No le interesa el chisme sin propósito. Quiere saber por qué el mundo es como es. ¿Qué hay más allá de lo evidente? Le gusta debatir, cuestionar, aprender. Y cuando una charla no lo enriquece, simplemente desconecta. Eso puede hacer que a veces Acuario piense, ¿de verdad estamos hablando de eso? Y que Géminis se aburra con la intensidad de Acuario. Pero ahí está lo mágico. Acuario aprende a relajarse con Géminis. Y Géminis
sin darse cuenta, empieza a profundizar más con Acuario. Acuario aporta reflexión. Géminis aporta ligereza. Acuario da visión. Géminis, movimiento. Uno sueña el futuro. El otro lo convierte en juego. Uno necesita libertad para pensar. El otro, libertad para explorar. Y aunque puedan frustrarse por no ir siempre al mismo ritmo, cuando aprenden a valorar lo que el otro ofrece, descubren que sus diferencias no los alejan, los completan. Porque a veces, lo que te falta, no lo encuentras en quien se te parece, sino en quien te reta. Por más compatibles que parezcan, Acuario y Géminis no están exentos de fricción. Y es que incluso la pareja más prometedora puede tropezar con su propia esencia. Uno de los primeros puntos de tensión suele ser la libertad. Ambos la valoran profundamente, pero tienen formas distintas de ejercerla. Géminis quiere libertad para moverse, hablar, cambiar de opinión. Y lo hace sin pensar demasiado en cómo puede interpretarlo el otro. Acuario también quiere su espacio. Pero cuando siente que alguien está jugando con los límites emocionales, activa una alerta interna. Y eso lo pone a la defensiva. Géminis puede coquetear por puro juego, por costumbre, por energía social. Pero Acuario no siempre lo entiende así. Y aunque no lo demuestre, puede sentir celos, inseguridad o molestia. Al mismo tiempo, Acuario puede parecer distante. No es de los que repiten "te amo" todos los días. Da por hecho que, si está contigo, es porque te quiere. Pero eso, para Géminis, no siempre basta. Géminis necesita retroalimentación constante. Le gusta sentirse visto, valorado, escuchado. Y cuando Acuario entra en su mundo interior, puede parecer ausente, frío o indiferente. Eso hiere, confunde, aleja. Esto puede generar malentendidos. Géminis podría pensar, ya no le importo. Y Acuario, sin querer, puede herir con su silencio lógico. Otro punto delicado. Las emociones. Géminis es volátil, pero expresivo. Lo dice todo, aunque después se arrepienta. Acuario, analiza, guarda, piensa. Y muchas veces, se calla. Eso crea un desequilibrio emocional. Uno explota. El otro acumula. Y cuando por fin hablan, la conversación puede volverse una batalla de reproches y malinterpretaciones. También influye su entorno social. Géminis necesita estímulo constante. Le gusta salir, hablar, conocer. Acuario prefiere momentos más introspectivos. Y si no logran equilibrar esto, pueden empezar a vivir en ritmos opuestos. Diferentes horarios, distintas prioridades. Pero lo más importante es que estos conflictos no surgen por falta de amor, sino por diferencias en la forma de sentirlo y expresarlo. Y eso, si no se trabaja, puede convertirse en una grieta difícil de cerrar. Aunque no imposible, si hay amor. A pesar de sus diferencias, Acuario y Géminis tienen algo que muchas parejas envidian. Una conexión mental que no se rompe con facilidad. Y si aprenden a manejar sus contrastes, pueden convertirse en una pareja de esas que crecen y no se rinden. Lo primero que necesitan entender es que la libertad no significa distancia. Ambos necesitan espacio, sí, pero también deben estar disponibles emocionalmente. Eso significa escuchar sin juzgar y hablar sin desaparecer cuando algo incomoda. Para Géminis, será importante recordar que Acuario no es frío, es introspectivo. A veces necesita silencio para procesar lo que siente. Y no es que no te ame, es que lo vive diferente. Para Acuario, será vital entender que Géminis no busca atención superficial. Busca conexión real. Quiere compartir. Sentirse parte. Y si se le ignora, puede sentirse desplazado, incluso cuando no lo está. La clave está en la empatía. No asumir, no adivinar, no reaccionar de forma automática, sino preguntar, dialogar y construir acuerdos que respeten el estilo del otro. También es fundamental respetar sus tiempos. Acuario necesita sus momentos a solas. Géminis, sus momentos sociales. No tienen que hacerlo todo juntos, pero sí deben saber cuándo el otro necesita compañía y cuándo es mejor dejarlo respirar.
La honestidad emocional será su gran aliada. Hablar con claridad. Decir lo que duele, lo que gusta, lo que se desea. Sin rodeos. Sin juegos. Porque lo que destruye no son las diferencias, sino el silencio que crece cuando no se expresan. Y no olvidemos lo más bonito de esta unión. Su capacidad de inspirarse mutuamente. Acuario enseña a pensar más allá. Géminis, a disfrutar el momento. Ambos pueden ser amigos, cómplices, amantes, socios en sueños locos y realidades posibles. Si eligen crecer juntos, esta relación puede ser duradera, poderosa y sobre todo, inolvidable. Porque cuando el amor se construye con respeto, ni la diferencia más grande puede separarlos. Acuario y Géminis son como dos cometas en el cielo, libres, impredecibles, brillantes, y cuando aprenden a volar juntos, no hay viento que los detenga. No son una pareja perfecta, pero sí una de las más auténticas, y con más potencial para crear algo único, si se eligen con conciencia, con paciencia, y con ganas de crecer. Pueden vivir un amor que rompa esquemas y que deje huella. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también crea en el poder del zodiaco.